Bueno, ¿qué hace Putin? Bueno, aparte de intoxicarnos, desestabilizarnos, financiar el separatismo, pues acaba de decir una cosica así de nada, que nos vayamos preparando porque lo mismo desata la Tercera Guerra Mundial. Bien, el resto de líderes en el mundo normal, ¿vale? ¿Cómo reaccionan? En el mundo occidental, pues reaccionan diciendo hay que cortarle las alas a este señor como sea. Bien, ¿cómo reacciona Pedro Sánchez aquí dentro? Lo digo simplemente por recopilar algunas cuestiones. Le está amnistiando. Es decir, la amnistía a Puigdemont lleva incluido la amnistía por alta traición. Si amnistías a Puigdemont por meter a Putin, amnistías a Putin. Sí, al de la Tercera Guerra Mundial. Escúchenle. Думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Bueno, evidentemente la UE le acaba de pegar el último tirón de orejas, esperemos que no sea el último, sino el penúltimo, y para de contar porque se tenga que ir antes, a Pedro Sánchez, porque esto ya es una barbaridad. Déjenme que recopilemos los avisos que le llevan dando a Pedro Sánchez, los tiene todos encima de la mesa. Mientras está negociando con Puigdemont, amnistiar a Puigdemont y a todo su entramado de alianzas y financiadores donde está Putin, el de la Tercera Guerra Mundial, el de que estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial porque no le dejamos invadir los países tranquilamente, claro. O sea, que es que yo voy allá, invado, provoco matanzas, me quedo centrales nucleares, los yacimientos, arraso a la población y van ustedes y se defienden. Es que cómo son de malos. Por cierto, el 80% de la izquierda está pidiendo que Ucrania se rinda. Estos, los solidarios. Vale, pero vamos al tema. Bien, estos son los avisos que ya le ha trasladado la Unión Europea, el último ahora. A raíz de que evidentemente este comentario no es nuevo para los servicios de inteligencia de la Unión Europea ni de la OTAN, porque es evidente que este señor lleva amenazando con una Tercera Guerra Mundial desde hace mucho tiempo. Y es evidente que si tú amnistías en España a Puigdemont, que viene con Putin, estás facilitando una puerta de entrada del mismo que está hablando de la Tercera Guerra Mundial. ¿Lo entiende esto? Pedro Sánchez le da igual, ¿no? Él en Moncloa, oye, ¿y si Putin declara la Tercera Guerra Mundial? Yo en Moncloa, y con mi Falcon, ¿eh? Bien, vamos con los avisos. Informe del Parlamento Europeo. Literalmente ha exigido la investigación, nos ha exigido, ya tiene que dar vergüenza que tenga que venir el Parlamento Europeo a decir, señores, tienen a Puigdemont con Putin, Putin con Puigdemont, ¿les importaría investigarlo? Bien, Puigdemont pactó con Putin, pacto de Puigdemont con Putin, abiertamente, es que lo dice abiertamente. Vale, OTAN, también informe suyo, Putin desestabiliza a través del separatismo, lleva advirtiéndolo desde el año 17, desde el 1 de octubre, con informes remitidos a través de la OTAN, a nuestro Ministerio de Defensa. Los tiene Sánchez todos, y le da igual, sigue amnistiándolo. El Centro Europeo de Excelencia para la lucha contra las amenazas híbridas de Helsinki lo ha trasladado en innumerables ocasiones, exactamente el mismo mensaje. Putin está usando el separatismo. ¿Cuál es la cabeza de ese separatismo trasladada al 1 de octubre? Puigdemont. ¿A quién amnistía Sánchez? A Puigdemont. Por lo tanto, ¿a quién amnistía? A Putin. Y los tribunales, incluso en España, ¿vale? El caso Volca y el caso Boló. El caso Boló sigue abierto. El caso Volca, déjenme que les explique, atención porque esto ya entra a formar parte del capítulo de lo que ha hecho Sánchez mientras le están avisando. El caso Volca, se decretó una serie de presiones y una serie de órdenes a través de la Fiscalía para conseguir cargarse el caso. Bien, el caso Volca, de hecho, a través de la Fiscalía de Sánchez, fue cerrado en el caso 21. Ahí se habían identificado 5 mandos del espionaje ruso que estaban operando en España. ¿Y dónde de España? En Cataluña. ¿Y por qué en Cataluña? Porque estaban preparando con Junts, con Puigdemont, el 1 de octubre de 2017. Y se cerró. Había identificadas 3 entidades financieras que estaban financiando todo el volcán este separatista en el que nos han metido. Caso Boló sigue abierto. ¿Qué ha ocurrido? Verbigracia de Sánchez, ataques al juez por parte del separatismo y por parte del gobierno. Lo están acosando hasta el punto de que se ha tenido que ir a una televisión alemana a hacer una entrevista diciendo por favor que me dejen ya en paz. Estoy intentando librar a España del espionaje ruso. Bien, acoso judicial. Caso Tsunami, que ha ocurrido exactamente lo mismo. El caso Tsunami, que tiene a Puigdemont, imputado por terrorismo, evidentemente tiene una pata de conexión con la financiación rusa. ¿Qué están haciendo con el juez, con García Castellón? Marcarlo permanentemente desde el hemiciclo. ¿Quién es? ¿Solo el separatismo? Mentira. El gobierno, a boca llena, con nombres y apellidos. Vamos por más. ¿Qué más se ha hecho? Amnistía por terrorismo, a Puigdemont en conexión con Putin. Amnistía por espionaje, por delito de alta traición. ¿A quién? A Puigdemont por Putin. Y, atención, compra masiva de gas a Putin desde el ataque, desde la invasión de Rusia a Ucrania. Estos son los avisos que ha recibido. Repito, el último ya evidentemente verbal, diciendo, hombre,
a lo mejor usted tiene que dejar de pensar en amnistiar a los espías rusos, ¿vale? Teniendo en cuenta que están hablando de la Tercera Guerra Mundial. El resto, a lo largo de los últimos 4 o 5 años, no han dejado de llegar avisos. Bien, y la reacción de Pedro Sánchez ha sido esta. Yo lo siento mucho, pero evidentemente esta amnistía no es una amnistía exclusivamente a lo peor de España. Es una amnistía a Junts, es una amnistía a Esquerra, es una amnistía al golpismo, al separatismo, trasladable perfectamente en cuanto quiten la palabra Cataluña y se haga una extrapolación y se haga una traslación, evidentemente a Bildu y a los etarras, pero también, por supuestísimo, que es una amnistía a Putin. Y lo acaban de ver ustedes, que está hablando de la Tercera Guerra Mundial. ¿Se pueden hacer más barbaridades desde el gobierno de Pedro Sánchez? Complicado. Gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en 2 pisos valorados en más de 2 millones de euros, pagados en buena medida por el fraude fiscal a Hacienda. Lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la Fiscalía, señalar a la Agencia Tributaria y señalar a los medios de comunicación que están poniendo efectivamente en conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo. Yo quiero recordar simplemente una cosa. Un Estado de Derecho se basa en las leyes. Si te cargas las leyes no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho no hay seguridad para nadie, absolutamente para nadie. Para el más fuerte sí, que por lo visto Pedro Sánchez debe considerarse el más fuerte, porque puede imponer su fuerza, puede imponer en determinadas ocasiones hasta la violencia. Pero automáticamente todo el resto pierde de forma automática sus derechos. La Ley General Tributaria en el artículo 95 exige que cualquier autoridad y cualquier persona que haya podido tener conocimiento de datos fiscales por razón de su cargo, en el caso de Pedro Sánchez es obvio, tiene que mantener absoluto y completo sigilo. Sigilo es secreto. No solamente han filtrado los datos, no solamente los han pasado a la prensa, no solamente los han divulgado, los han convertido en foco de ataque, en foco de debate. Han hecho de todo con unos datos que, repito, la Ley General Tributaria les obliga a mantener el más absoluto sigilo, y ahí lo veían. A Pedro Sánchez utilizándolo, por cierto, además aludiendo a una información que ellos la dieron, en concreto María Jesús Montero, máxima responsable de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, la dio 4 horas antes, diciendo que es que estaba en medios, 4 horas antes de que saliese en los medios. Y les da olímpicamente lo mismo. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando. Va a estar con nosotros Ignacio Gordillo, uno de los mejores fiscales que ha tenido España. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez y vamos a hablar de lo que está pasando. Tenemos un fiscal general que tiene 2 sentencias en contra del Tribunal Supremo. Esto no había ocurrido nunca, jamás. Nunca jamás, por cierto, una de ellas por restarle capacidad de defensa a otro fiscal. Nunca jamás había ocurrido. Otra por una desviación de poder, para poner a quien le da la gana a él en determinados cargos y seguir con él de quién depende, pues ya está de Sánchez. Vamos a hablar de esto porque es gravísimo. Vamos a ver, la situación a la que hemos llegado de filtración de datos, de utilización privada de datos por parte del gobierno para atacar a gente que ni tan siquiera era la pareja en el momento de los hechos de Isabel Díaz Ayuso, convierte a España en un país, cuidado, y lo digo abiertamente, y como dice el libro de Federico, camino de una dictadura. Estamos hablando de cosas muy graves y muy serias. La pareja de Ayuso tendrá que pagar por lo que haya hecho cuando se demuestre que haya hecho, si es que ha hecho algo. Igual que todo el resto de pobres contribuyentes en España que soportan una hacienda enloquecida. Vale, a partir de ahí es la pareja de Ayuso. ¿Pero qué es esta historia? Ah, es la forma de tender una cortina de humo para que no se hable de cosas que sí violan las leyes. El caso Koldo, las actuaciones de Begoña Gómez, anda, la mujer de Pedro Sánchez. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Y Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Yo no tengo ninguna intención de seguir dando pábulo a la historia de tapemos unos escándalos gordísimos, tapemos una amnistía que viola por completo el sistema constitucional español, tapemos que estamos amnistiando al contacto de Putin, un señor que se dedica a hablar de terceras guerras mundiales, y que estamos amnistiando el espionaje para que esté en España. No tengo ninguna gana de contribuir a eso, pero sí evidentemente alertar a la población de que cuando tú te cargas las leyes y te cargas la seguridad jurídica, te has cargado la convivencia en un país. Esta gente maravillosa que luego dice, uy, qué tensionado está el tema. Hombre, a lo mejor si no pactas con etarras, ¿verdad? A lo mejor si no pactas demoler la Constitución, va y resulta que está todo el mundo mucho más tranquilo. Miguel Ángel, ¿qué ha ocurrido con esta historia de las filtraciones? Tú has publicado en Libertad Digital, además, una información interesantísima y que le debería preocupar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, alias el multisentencias del Supremo. Yo no había visto una cosa así en mi vida. Un hombre que tiene la obligación de ser el ejemplo máximo de respeto de la mejor interpretación de la ley lleva 2 sentencias en contra del Tribunal Supremo, una de ellas por desviación de poder. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha pasado cuando dicen tenemos que ir? Hay una orden por parte de la Fiscalía General y le dicen a la fiscal en Madrid, Almudena Lastra, corrígeme si no es así, le dicen
tienes que hacer no solamente determinadas actuaciones fiscales, sino que además tienes que filtrar los datos de las conversaciones con la pareja. Y vamos a poner, con horas, con fechas, vamos a poner todo lo que se ha ido hablando. ¿Esto viola o no viola el derecho a la defensa? ¿Esto se carga o no se carga las garantías jurídicas de cualquier persona? Absolutamente, Carlos. Hemos escuchado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿no?, que hablaba, no, es que ahora ponen la excusa a la Fiscalía, la Agencia Tributaria. Lo que no puede ser es que con el objetivo de atacar y de cargarte a Isabel Díaz Ayuso a través de su pareja, estés utilizando los poderes del Estado y pretendas obviar que la gente denuncie eso. La Agencia Tributaria, pues hay una presunta filtración, porque María Jesús Montero habla de unos datos que todavía no se habían publicado en los medios de comunicación 4 horas antes, y luego la Fiscalía, como bien decías, se da la orden por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de que emita un comunicado en el cual se desvelan todas las conversaciones secretas entre el fiscal del caso y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dicen, no, es que era para aclarar la información publicada en la prensa. No, oiga, usted no puede utilizar ese pretexto para cargarse y vulnerar el secreto profesional de las negociaciones entre un cliente, un fiscal y un acusado, ¿no? Y obviamente esto vulnera el derecho de defensa de la pareja Isabel Díaz Ayuso, porque se han conocido detalles y además la Fiscalía ha recalcado en su escrito. Dice, no, es que él reconoció los delitos de los que están siendo investigados, es decir, está ya marcando a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de cara a una investigación, a un posible juicio en el cual la Fiscalía recalca en ese comunicado que él ya reconoció los delitos. Y eso es mentira, obviamente, porque eso se produce en el marco de una negociación que se supone que tiene que ser secreta, y tú obviamente cuando estás hablando en una negociación con la Fiscalía dices, venga, pues sí, reconocemos los delitos y tú a cambio no llevamos a juicio el tema. Entonces es ahí donde se hace ese reconocimiento. Al ver la luz y ya ser público, obviamente ya está siendo marcado la pareja Isabel Díaz Ayuso, y su derecho a la defensa y su presunción de inocencia salta por los aires en este procedimiento penal. A partir de ahora, ¿qué puede ocurrir? Se está hablando ya de querellas contra la Fiscalía, ha habido una queja por parte de asociaciones fiscales. Esto es ilegal. Evidentemente, la querella tiene motivación. Sí, efectivamente. Ha habido una denuncia delicada entre los juzgados de Plaza de Castilla, pero yo creo que, teniendo en cuenta, Carlos, que hay pruebas, y así me lo dicen a mí desde la Fiscalía, de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, personalmente dio la orden a la fiscal superior de Madrid. Personalmente y por escrito. Efectivamente, hay constancia por escrito de que el fiscal general dio esa orden. O sea, que hay un mail, hay un correo. Efectivamente, habrá documentos, hay guardados para cuando tengan que salir en el momento oportuno. Pero es que la fiscal superior de Madrid no quería emitir ese comunicado porque sabía lo que iba a pasar y la irregularidad que suponía eso. Pero el fiscal general ordenó. Hay pruebas, con lo cual yo creo que, vamos, obviamente se tiene que abrir una investigación penal. Veremos si a través de la denuncia del ICAM, primero los juzgados de Plaza Castilla, luego eso acaba subiendo hasta el fiscal general del Estado, que está fuera ante el Supremo. Lleva 2 sentencias del Supremo en contra. ¿Tú recuerdas alguna ocasión así? No. ¿Un fiscal general con 2 sentencias en contra del Tribunal Supremo? No, la verdad es que no, y es lamentable porque es verdad que es de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En la primera le acusan de desviación de poder a la hora de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de sala militar. Desviación de poder, para que se entienda, es como la antesala de la prevaricación. Así lo recoge la sentencia del Supremo, y la última que conocíamos esta misma semana, porque al fiscal Ignacio Estampa pues le negó el acceso a una investigación que había hecho la propia Fiscalía sobre él. Y Álvaro García Ortiz, como no le daba la gana, pues no le dio acceso al expediente. Él recurrió ante el Supremo y el Supremo le ha dado la razón al fiscal Estampa, y es la segunda sentencia contra la Fiscalía General de García Ortiz. Antes de que vayamos con Ignacio Gordillo, quiero que veamos la reacción que está teniendo Isabel Díaz Ayuso, y me encantaría que la gente se haga por un momento a la idea de cómo tiene que ser que hayan ido contra tu padre muerto, por cierto, contra tu hermano, y haya tenido que salir la justicia europea y la justicia nacional a decir no hay absolutamente nada, y encontrarte un presidente del gobierno que sigue utilizándolo y sigue insultándote y calumniándote en sede parlamentaria, en mítines, etcétera, llamando corrupta a tu familia, que haya tenido que ver cómo en ocasiones incluso ha tenido ataques de su propio partido, del seno de su propio partido, dejándola totalmente sola, y que en esta ocasión la están atacando por la traslación de algo que hizo una persona que en el momento de hacerlo ni tan siquiera era
era su novio. Y da olímpicamente lo mismo, con filtración y utilización del aparato institucional para intentar aplastarte. Hagámonos una idea y escuchémosle. Las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales, los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center, los consejos de gobierno donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses, 39 viajes a la República Dominicana en Falcon que Sánchez se niega a explicar, Festival del Queroseno, por cierto. Raúl. Bueno, decías tú que vamos camino a una dictadura en materia fiscal y de la agencia tributaria. Hace tiempo que es una dictadura que opera fuera del Estado de Derecho, que la presunción de inocencia se invierte y ante la agencia tributaria tú eres presuntamente culpable y tienes que demostrar tu inocencia. Totalmente. Y que, insisto, y en esta cuestión vamos a aclarar varias cosas. Aquí no se ha criticado ni a la agencia tributaria ni a la Fiscalía por investigar a la pareja Ayuso, si es que tienen que investigarla. Se les ha criticado por filtrar esa información de manera interesada y para utilizarla políticamente, por filtrársela al diario.es, que tanto presume de periodismo independiente y de estar contra el poder, y a poco que el poder les dicen algo bueno, van llorando por las esquinas. Ay, me han mandado un mensaje, me han presionado, como si no nos presionasen a la prensa aquí todos los días desde la política. Pero ese periódico no ha hecho una labor de investigación para destapar un caso de corrupción, no, se ha prestado a participar en una operación desde el poder para eliminar a un rival político, a una opositora, en este caso, opositora, bueno, es que presidenta de la Comunidad de Madrid, pero bueno, que una de las figuras más importantes de la oposición a este gobierno, para tritularla, machacarla, publicando estas informaciones y tapar así todo el escándalo de Koldo, o generar esto de... Y de Begoña. De que aquí hay por todos lados y tal. Y esa es la cuestión de fondo. Y otra cosa es que es indignante. Vamos a ver, lo que no podemos aceptar es que esta gente, estos periodistas y el equipo de opinión sincronizada, nos quieran decir que va a tener mayor reproche moral tener un pleito con Hacienda de si tenía que haber pagado más o menos por esta factura, que los asesinatos de ETA, que dar un golpe de Estado en Cataluña, porque resulta hay que tener tragaderas en España, o sea, nos dicen que tenemos que tener tragaderas morales y altura de miras para aceptar que se pacte políticamente con asesinos, con golpistas, y luego resulta que no puede una política tener una relación personal, privada, con una persona que ha tenido un pleito con Hacienda, que ni siquiera es un político, quiero decir. O sea, tenemos que aceptar que se pacte con personas que siguen sin condenar el terrorismo, con golpistas que están diciendo que lo van a volver a hacer. Eso es aceptable desde el punto de vista ético y moral. Y tener una relación privada al margen de la política con una persona que ha pagado más o menos impuestos, lo cual siempre es discutible, eso es inaceptable éticamente. Y se ponen campanudos, además, en el plano moral, los que están defendiendo a este gobierno. Como hablemos de paralelismos, en el sumario de la trama Koldo aparece definida, perfectamente identificada, una ruta de salida masiva de dinero el que conseguían en pleno COVID hacia República Dominicana. Se le ha pedido al presidente del gobierno que dé explicaciones de, por amor de Dios, qué ha hecho con el Falcon con 39 viajes. No ha querido explicar ni medio. No ha querido explicar ni medio, y hay una ruta certificada en un sumario judicial plagada de personas del Partido Socialista, de contactos con asesores directos, con cargos, con personas como Aldama que se reunían con Begoña Gómez mientras se negociaban rescates, y tiene las santas narices de hablar de que si el novio o no novio, cuando no era ni novio ni conocido, que si ha tenido un par de facturas que ha discutido con Hacienda. Bueno, no sé, en España si alguno encuentra una persona que no haya discutido algo con Hacienda, que me la presente, porque le hacemos un monumento, pero inmediatamente, San Manuel Bueno Mártir. Pero bueno, quiero que vean, antes de hablar con Ignacio Gordillo, que vamos a ir ya, para ver qué es lo que está pasando, dos momentos de María Jesús Montero. Esto no es Fiscalía, pero luego la vamos a ver también hablando de la Fiscalía. María Jesús Montero, filtrando datos, es la responsable jerárquica máxima de la agencia tributaria, de la vida privada, de las inspecciones, de los negocios, de la pareja, que repito, ni era pareja en el momento de los hechos, de Isabel Díaz Ayuso. Filtrándolos 4 horas antes. Escúchenla.
que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Recuerden, Ley General Tributaria, no puede ni hablar, ya ni les cuento filtrar. Esto ocurría un 12 de febrero, 17:21 horas de la tarde. Bien, ¿qué ocurría 4 horas después? Se publicaba la noticia porque no había sido publicada. ¿Quién la ha filtrado? Vale. Se le pregunta a María Jesús Montero después de esto, o sea, pillada con el carrito de los helados de arriba abajo. Les da igual, escúchenla. Porque publicó la información sobre el novio de Ayuso si está comprendido como una falta de la protección de datos. ¿El qué? Diciendo los medios, la información sobre el novio de Ayuso, que está faltando la protección de datos con lo que dijo. Con lo que dijo yo no he dicho nada, o sea, ha sido... Hablar de los datos Que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre el No, novio de Ayuso. absolutamente ninguna. O sea, Pinocho era Johnny Nariz Corta comparada con esta gente. O sea, es que les da olímpicamente lo mismo, pero que te acaban de pillar. O sea, pero no le digas a la gente que es mentira, por amor de Dios, que lo está viendo. Bueno, con esta credibilidad, ¿vale? Bueno, ya la credibilidad de ser vicepresidenta primera de Sánchez se pueden imaginar cuál es. Pero con esta credibilidad, granjeada por María Jesús Montero, ahora dice esto de la Fiscalía. Que lo tengan muy claro. Ni amenazas a la agencia tributaria, ni a la policía, ni a la fiscalía, ni a los periodistas va a dejar de que ellos hagan su trabajo y van a seguir investigando los casos que presuntamente se puedan desviar de la norma y vamos a seguir trabajando. No nos van a amenazar, no nos van a amedrentar, porque la verdad se tiene que abrir camino por la fortaleza democrática de nuestro país. Ignacio Gordillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Ignacio, lo primero, muchísimas gracias por atendernos. Yo decía antes que tú eras y has sido uno de los mejores fiscales que hemos tenido, sobre todo porque tenías clarísima la función y el papel de independencia. Es decir, era impensable lo que estamos viendo. Ignacio, cuando tú ves lo que está ocurriendo, ¿qué sensación te queda? Lo que nos ha narrado Miguel Ángel Pérez, hay pruebas y hay rastros y hay correos escritos dando una orden para que se filtren conversaciones con un cliente, con las horas, con los días, contando lo que uno pide, contando lo que el otro le ofrece, en una materia tan delicada como la fiscal, donde además que la agencia tributaria te dice, mira, te puedo dar 36 palos seguidos o solo 24. Si eres bueno y firmas ya, a lo mejor te doy los 24. Y evidentemente, en innumerables ocasiones todo el mundo acaba firmando en conformidad porque aquello es horrible y te invierte en la carga de la prueba, etcétera. Pero ¿tú qué sensación tienes desde el punto de vista de seguridad jurídica, Ignacio, de lo que está pasando en España con esta Fiscalía? Pues sí, la verdad es que la postura de la Fiscalía General del Estado es totalmente inasumible en un Estado de Derecho. Es tremendo que se permita todo lo que está ocurriendo y que la Fiscalía no haya salido ahí a manifestar cuál es su postura con claridad, ¿no? En primer lugar, el tema de la amnistía, es que tenía que haberse pronunciado, se lo pidió el Senado, pero en el mismo Congreso tenía que haberse pronunciado. Cuando vemos que ahora los letrados del Senado dicen que hay 16 artículos de la Constitución que han sido puestos en entredicho, que demuestran la inconstitucionalidad de la amnistía, y 2 directivas de la Unión Europea, una de ellas, las que tanto mencionan, que es la directiva de la lucha contra el terrorismo, con una postura clarísima contra el terrorismo y la malversación, pues la Fiscalía no ha manifestado nada. Y luego vemos que en el tema este de la señora Ayuso, la Fiscalía tampoco ha manifestado nada. Es más, no se ha manifestado, sino que vemos que son particulares los que tienen que protestar o protestamos, y que son incluso instituciones como el propio Colegio de Abogados de Madrid, que dice es que atenta al principio de confidencialidad entre el letrado y el cliente. Y lógicamente aquí es gravísimo. Es que es un principio básico en las relaciones de los que somos abogados con nuestro cliente, y eso es confidencial, y que salgan esas cuestiones fiscales del presunto novio de la señora Ayuso por parte de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria es gravísimo. Yo creo que aquí, además de las consecuencias penales y procesales, porque quizás el día de mañana veremos que esta investigación se puede declarar nula porque ha atentado contra un principio fundamental como es la presunción de inocencia por una parte y el derecho a un juicio con todas las garantías. Y aquí vemos que muchas veces se enteran los encausados, como en este caso esta persona, el novio de la señora Ayuso, que vemos que es gravísimo que esté atentando contra derechos tan básicos. Aquí lo que ocurre, Carlos, es que ya han perdido los papeles de una forma tan clara que ya les da igual lo que sea. Primero, esto de Ayuso es que casi suena a risa. Primero, que no sabemos si es novio o novio y qué importancia que tiene, qué relación tiene
jurídicamente con la señora Ayuso? Ninguna. No sabemos ni la fecha ni el lugar, pero ninguna. En segundo lugar, este hombre, como cualquier ciudadano español, lo habéis dicho muy bien vosotros, tiene derecho a tener unos conflictos, unas discusiones con la agencia tributaria. Para eso están las leyes, los recursos, los reglamentos, etc. Y sin embargo aquí parece que no. Incluso la Fiscalía ya empieza a investigar por falsedad y fraude. Pero si todavía puede aclararlo, puede justificarlo, puede pedir incluso que se pague parcialmente, etc. Es decir, el delito fiscal no está nada claro. Llevamos años. Ojalá se estuviese tan claro. Cuando además, ojo, que está rondando en algún caso, he visto los 120.000 euros y ha podido lógicamente, resarcir esa cantidad. Es decir, que es algo absurdo. Pero eso, relacionarlo ya con la presidenta de la Comunidad de Madrid, es que no tiene sentido. Y decir que el piso se ha comprado con un delito a través de una figura de fraude fiscal, es que a mí suena es que, mejor. Ignacio, si de veras, risa, ¿no? si todas las personas que tienen un cónyuge con una inspección fiscal tienen que abandonar su casa, o sea, ya nos podemos preparar para el Campeonato Mundial de Caravanas. O sea, es que no se va a quedar nadie en su casa. Pero si hay entre 1,5 millones y 2 millones de inspecciones por año. Y es la garantía que tiene el ciudadano a discutir, a enfrentarse con la hacienda pública y ver quién tiene razón, etc. Y vemos que el Supremo en muchas ocasiones incluso está dando razón como el ojo al contribuyente. Ignacio, ¿tú crees que la situación actual justificaría efectivamente que se hiciera una investigación de qué es lo que está pasando y si se están utilizando instituciones en perjuicio de rivales políticos? Es que yo quiero meter aquí otro elemento. Ya no solamente es que vayan contra un particular, es que van con un objetivo clarísimo de debilitar a un partido y por lo tanto alterar un resultado electoral. Es que estamos hablando de una materia gravísima y absolutamente sensible. Yo en mis 30 y largos años como fiscal, en la vida he visto que a la Fiscalía la han denunciado por un delito tan grave como es la vulneración, descubrimiento y vulneración de secretos profesionales. Y es a la Fiscalía. La Fiscalía como tal no responde porque es un ente público, pero sí esa persona que ha filtrado, sea el fiscal general de Estado, sea la fiscal de la Comunidad de Madrid, alguien tiene que responder. Igualmente con la agencia tributaria. La agencia tributaria tiene que responder alguien. Quien tenía la obligación de ocultar esos datos y sin embargo se ha hecho público. Eso es muy grave. No ya solo da lugar, como decíamos, al procedimiento, sea administrativo, sea penal, sino que también da lugar a una sanción penal muy grave, porque no se puede permitir que estemos pagando de nuestro bolsillo a estos organismos públicos y sirvan precisamente para favorecer a la persona que está en el gobierno. Eso no puede ser. Ignacio, se favorece, pero delinquiendo, Carlos, que es lo peor de ello. Rapidísimo, ¿tú te hubieses imaginado en tu época en ejercicio como fiscal que el fiscal general hubiese acumulado 2 sentencias en contra del Supremo? ¿Una por desviación de poder? Ninguno, en ningún momento, Carlos. Fíjate que yo he estado como fiscal general del Estado, del PP, de la UCD, del PSOE, etcétera, y ninguno. El otro día me decía don Eligio Hernández, que fue fiscal general del Estado, es impensable esto, nunca hubiera podido pensar que ocurriera. Y es verdad, es que es algo que no tiene sentido. Esto dejemos aparte todo tipo de ideologías, de uno u otro. Aquí es el Estado de Derecho y el Estado de Derecho no puede permitirlo. Totalmente, Ignacio. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Sigue así de claro en tus exposiciones. Gracias. Un abrazo enorme. Raúl. Bueno, pues no puede estar Sí, más, que es imposible más de añadir acuerdo. nada, Sí, porque esto es de locos. No tiene ideología, es de locos. Exacto. Es de locos. Es una operación, insisto, para liquidar políticamente a un opositor al gobierno y para la que se ha prestado como un esbirro el diario.es de Ignacio Escolar, que encima se dedica estos días a dar lecciones al resto de la prensa y a apelar al compañerismo y todas las asociaciones de prensa, como siempre, detrás. Y bueno, yo desde aquí les digo que se pueden meter el compañerismo y sus carnes de periodistas por donde les quepa, porque cuando el diario de Escolar nos ha difamado, calumniado, injuriado a Libertad Digital durante años, jamás han llamado aquí para contrastar nada y las asociaciones de prensa se han callado, porque aquí los periodistas, aquí la libertad de prensa y los agredidos siempre es lo de siempre, la doble vara de medir que vemos también en la política igual, cuando los supuestos agredidos son los medios de izquierdas, cuando los agredidos somos Libertad Digital, OK Diario o otro tipo de medios, aquí ni las asociaciones de prensa se pronuncian, ni somos compañeros, ni nada. Entonces, que ahora esta gente pretenda que les consideremos compañeros, pues no, mira, chico, mi compañera es la señora que limpia la redacción
o cualquiera que trabaje en esta casa. Un tipejo como Escolar ni es mi compañero ni quiero que lo sea nunca. Miguel Ángel, por si la gente tiene alguna duda, quiero que repasemos y que veamos en el plasma lo que se filtró por parte, y además así es la información que ha publicado en Libertad Digital Miguel Ángel Pérez, por parte de la Fiscalía, pero por orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el multisentencias. Bien, nota informativa completa de la Fiscalía Provincial de Madrid, con todo lujo de detalles, día 23 de enero, la sección de delitos de condenación de la Fiscalía abrió unas diligencias de investigación, día 2 de febrero del 24, el letrado defensor de don Alberto González Amador se puso en contacto vía correo electrónico con la Fiscalía Provincial de Madrid, 12:45 horas, con todo lujo de detalles, vamos a ver otra, es decir, una explicación entera, diapositiva por diapositiva, de lo que iba ocurriendo día por día, filtrando las conversaciones, filtrando las horas, filtrando los días, lo que se ofrecía, lo que se negociaba, lo que se admitía, o sea, le han desnudado, lo decía Ignacio Gordillo, le han desnudado de tal manera que en estos momentos han vulnerado y pisoteado su posibilidad de defensa. Por tanto, pisoteada su posibilidad de defensa, hay un juicio justo. Hablaba Ignacio Gordillo, no nosotros, Ignacio Gordillo ha dicho que posiblemente la vulneración de los derechos suyos a una defensa son tan brutales que esto puede provocar, y te lo pregunto Miguel Ángel, la anulación de las actuaciones. Es decir, por intentar aplastar a Ayuso, a esta gente le da lo mismo que si había una inspección en curso y en una inspección normal acabe en agua de borrajas, con tal de ir a por Ayuso, con tal de machacar a Ayuso. Yo, si fuera el abogado de Alberto González Amador, lo primero que hacía, una vez que ya se admitió a trámite la denuncia como ha sucedido, es presentar un escrito ante el juzgado pidiendo la nulidad del procedimiento, porque obviamente se ha vulnerado flagrantemente y hay una indefensión absoluta el derecho a defensa y a un juicio justo de González Amador. Porque como bien has apuntado en las diapositivas, es que todos los detalles, Carlos, o sea, ¿qué persona, qué abogado va a intentar ahora negociar con un fiscal si tienen el miedo de que sus conversaciones privadas, en las cuales se reconocen o no se reconocen los hechos, todo en el marco de una negociación aquí condicionada? Todas las inspecciones de la agencia tributaria y todas las que son elevadas a Fiscalía por delito, todas, el 100% mantienen conversaciones y negociaciones, todas. Es decir, si le quitas ese derecho, estás convirtiendo a la única persona que no puede negociar la cuantía, venga, pues te pago esto y tú me lo rebajas. Todas, el 100% se negocian. Todas. Recordemos por qué fue expulsado de la carrera judicial Baltasar Garzón. Por filtrar, exactamente. Por grabar las conversaciones, abogado-cliente y filtrarlo, efectivamente. O sea, por prevaricación. Claro, es que esto es muy grave, porque es lo que decía, ahora, ¿qué abogado va a intentar negociar con la Fiscalía si de repente los medios de comunicación empiezan a publicar información y la Fiscalía, con ese pretexto, airea públicamente y difunde masivamente a todos los medios de comunicación una nota con toda suerte de detalles de esa negociación? Hay que recordar una cuestión, no nos estamos inventando lo de que puedan utilizarlo más, es que hemos visto en sede parlamentaria el presidente del gobierno diciendo a la banca de la oposición y más, y más, y más. Es que lo ha anunciado públicamente, que todo lo que puedan utilizar lo utilizarán, que todo lo que puedan filtrar lo filtrarán, que todo lo que puedan espiar a la oposición la espiarán. Es que se lo ha dicho, y más. Bueno, y María Jesús Montero señalando a personas con nombres y apellidos, y tú cuidado, la D la quito porque que ella la quita, cuidado. Pues uno de los más ha durado 24 horas, porque Infolibre publicó una noticia con absoluta mala fe contra Eva Cárdenas y a las 24 horas se la han tenido que comer con patatas y rectificar, aunque ellos no dicen que rectifican, ellos dicen que cometen errores y hasta presumen cuando se equivocan. Son tan buenos que hasta te dan lecciones cuando meten la pata, ¿no? Prueba de nuestra buena fe, un error. Pero qué error, por favor, qué error. Bueno, vámonos, esto sí que es un error. O sea, que tengamos en España una persona como Puigdemont que esté negociando con Pedro Sánchez es un error la negociación, es una barbaridad, es una violación constitucional, es una tomadura de pelo y son dos errores, Puigdemont y Sánchez. No sé cuál de los dos es más grave. Vamos con la vuelta. Es candidato. ¿Se acuerdan de lo que decía Pedro Sánchez? Decía, lo voy a traer detenido, lo prometo. Bueno, lo trae de candidato. A este paso le pone un cargo, un piso, vayan ustedes a saber el qué. Vamos allá. En aquesta legislatura proposarem a l'Estat la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, d'autodeterminació, no un referèndum, una consulta, preguntarem als catalans, perquè ja sabem què passa, comencen aquí i acabes votant un estatut. No. Referèndum d'autodeterminació. No hi ha succedanis aquí.
Sandra León, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Raúl, que continúas con nosotros. Pedro Sánchez aseguró que regalándole el indulto esto se acababa, que regalando la rebaja amnistía esto se acababa, que regalando el cercanías esto se acababa, que regalando un sistema individualizado de financiación esto se acababa, que regalando el que puedan hacer ellos el control de las costas ilegalmente con los Mossos esto se acababa, que metiendo una amnistía que no iba a incluir terrorismo esto se acababa, luego metió terrorismo y también se acababa. No se acaba nada. No se acaba absolutamente nada. Lo que se acaba es la vergüenza. El que manda es este señor, pero mírenle la sonrisa que tenía. Si estaba encantado, pero ¿cómo no lo va a estar? Si le hemos ido dando todo, o mejor dicho, se lo han ido dando determinados políticos, pero ¿cómo no va a seguir haciéndolo? Es que es de traca. Yo no conozco a ningún niño que haciendo lo malo le premies y deje de hacerlo. Pues claro que no lo van a dejar de hacer nunca. Ahora se les tenía que caer la cara de vergüenza. Pues ya lo tenemos aquí, Raúl. Sí, ya tenemos aquí a Puigdemont, se ha decentado, se ha cortado el pelo para aparecer en pantalla, ya está. Sigue sin explicarnos quién ha pagado lo de Waterloo, no lo explicará en la vida. Claro, hasta ahí podíamos llegar. Por cierto, que dos cosas que han pedido por el camino para que veamos la limpieza de la presentación suya. El otro día Nogueras en sede parlamentaria diciendo que ya valía con el asedio fiscal a Andorra, ¿en quién estaría pensando, verdad? Y esta misma persona, de las pocas cosas que ha tramitado Junts, una ha sido una rebaja fiscal brutal para las fundaciones. Bueno, pues ya nos imaginamos por dónde va a llegar el dinero ruso. Pretenden que traguemos con la amnistía porque eso iba a poner fin al conflicto catalán. Después de la amnistía, Cataluña y su encaje en España, como dicen, ya iba a estar resuelto y no iba a haber más problemas, y que traguemos con el mayor caso de corrupción de la historia reciente, yo creo que en toda Europa, que es la amnistía, que consiste en comprar tu investidura a unos delincuentes a cambio de perdonarles todo tipo de delitos, no solo el golpe, sino delitos económicos, de corrupción, todo tipo de delitos. Pues ya estamos viendo, porque de fondo está esta cosa de siempre, ya que en España hace décadas arrastramos, que pensar que darles la razón a los independentistas es la manera de que se calmen, que es completamente absurdo. ¿Cuántos años llevamos de confirmación de que es lo contrario? Cuando se ha acabado el conflicto en Cataluña, cuando se ha empezado a acabar, o se podría empezar, es cuando se aplica la ley. Que el asunto del golpe se solucionaba con la sentencia del Supremo, componiendo a todos estos tíos en el banquillo y en la cárcel cuando son condenados a cárcel. Se hubiese acabado con la aplicación del 155, con el imperio de la ley. Si es que lo que alimenta el conflicto en Cataluña es que la ley no existe, que no se aplica la Constitución. En el momento que apliques la Constitución y la ley en Cataluña, se acaba el conflicto entre comillas, y es la obligación del Estado. Es la ausencia del Estado lo que genera todo este conflicto, y era evidente que este señor iba a volver crecido, pero es que además sí es que lo dicen, porque ni siquiera se prestan a hacer un teatrillo y decir sí y tal, y luego realmente en secreto están diciendo, bueno, vamos a engañarles, y luego no, lo dicen abiertamente. Bueno, vamos a ver más, yo no sé llamarle advertencias, realidades, lo que todos sabemos que sabe a la vez Sánchez, pero aquí tienen a Puigdemont dando más mensajes de los suyos, aprovechando que, repito, a este señor es al que Sánchez prometió que lo iba a traer detenido, y lo trae como candidato, y al tiempo, ya veremos quién gobierna Catalunya, después de las eleccions, en mayo. Se suposa, efectivament, que els jutges hauran aplicat les disposicions previstes a la llei d'amnistia. Però ja sabem que si el jutge espanyol li dones mitges llimones fa una crema catalana. No? Ja sabem que poden adoptar una actitud, que si adopten una actitud de rebel·lia i d'insumissió. Bueno, quiero que vean otro fragmento. Yo estoy convencido de una cosa, si este señor estuviera en prisión se le cambiaba el sentido del humor. Seguro que no hacía gracias con los limones ni con historias de estas, que es donde debería estar. Los delincuentes donde tienen que estar es en prisión. Pero vean el siguiente mensaje y me dicen ustedes lo que piensan de él. Sabeu que hi ha una altra carpeta, la carpeta. Efectivament, el reconeixement nacional de Catalunya, el dret a l'autodeterminació, és el tema de fons. Som aquí per això, soc aquí per això. Tenim el deure, és un deure, d'intentar acordar un referèndum d'autodeterminació.
Sandra, más allá de los chistes malos de este personaje... Que hizo unos cuantos. Claro, lo que está revelando ahí es que esto forma parte, que es una piecita de un puzzle y que forma parte de una secuencia de acontecimientos, vamos, que nos están tomando el pelo, a algunos evidentemente no porque llevamos diciéndolo desde hace no sé cuántos años, pero que a mucha parte de la población le están tomando el pelo diciéndole que no pasa nada, que esto es para contentar, no es para contentar. Lo que acaba de decir ahí es que tiene otra carpeta pactada con Pedro Sánchez el que pide explicaciones al que no era ni pareja de Ayuso después de filtrarle los datos, Pedro Sánchez, bien, el que no da explicaciones de Begoña Gómez que aparece en todos los negocios del universo, bien, el que no da explicaciones de los 39 viajes a República Dominicana cuando hay una ruta de la trama Coldo llevándose dinero con un tobogán a República Dominicana, bien, ese, Pedro Sánchez, bien, que ha pactado con Pedro Sánchez directamente la ruptura, es decir, un referéndum de autodeterminación. El propio referéndum de autodeterminación, y tomo palabras del PSOE de hace 20 años, un referéndum de autodeterminación significa ya la autodeterminación, porque si tienes capacidad para hacer el referéndum es que ya eres soberano. Claro. Es decir, lo que está haciendo es directamente haber pactado, lo que está diciendo es que ha pactado con Pedro Sánchez la ruptura de España. Esto es lo que está diciendo este Más señor. claro no lo puede decir, pero decías, es que nos está tomando el pelo, el que nos está tomando el pelo, obviamente, o a quien se lo haya dejado tomar, es Pedro Sánchez. Lo que pasa que volvemos a lo mismo de siempre, como estamos ya tan acostumbrados a que donde dije digo, Diego, pues entonces ya parece que no nos escandalizamos de nada, ¿no? Pero los independentistas no han podido ser más claros, lo llevan diciendo muchísimo tiempo y lo que ha hecho Puigdemont es reafirmarse en algo que pues eso, que no ha escondido nunca, ¿no? Que es que el siguiente paso es la autodeterminación. Yo creo que esa rueda de prensa que vimos el jueves pues es la constatación de que nos están humillando con el consentimiento y con la complicidad del presidente del gobierno, cosa que es muy triste. Allí se validó el relato de los independentistas, otra vez la represión, que si el Estado español, que si... Pues volvemos a lo mismo. Y luego también hay una cosa del otro día de esa comparecencia que a mí me llamó mucho la atención y que me hizo gracia, ¿no? Y es a dónde nos ha llevado el gobierno de Pedro Sánchez. Una de las cosas que dijo Puigdemont en esa comparecencia es, hombre, en un país en el que uno puede cambiar, no sé si dijo orientación sexual o se refería al cambio de sexo, ¿no? En el registro que venimos hablando de tanto de la ley trans, ¿cómo no se va a poder cambiar de nación, ¿no? Pues es que esto es lo mismo. Es que, claro, el problema es que estamos en una deriva donde ya no hay leyes, donde es el todo vale, que ya, pues, si es que podemos llegar hasta el final, y eso es lo que está diciendo Puigdemont. Bueno, quiero que vean, porque evidentemente este señor ya lo ha dicho, él se presenta candidato, el que tenía que haber venido detenido, con promesa del presidente del gobierno. Bien, se presenta, ¿vale? A partir de ahí, atención, porque tenemos a su traductor, a la piedra roseta, se llama Gonzalo Boyer, y nos va anticipando qué es lo que va a hacer. Están hablando de que si viene antes, porque no va a dar tiempo a tramitar la ley de amnistía antes, que si viene antes y se deja detener, que si monta un show, que si se lo llevan peineta o sin peineta en el pelo, o sea, una cosa que da vergüenza ajena, se le tenía que ver la cara de vergüenza a Pedro Sánchez. Bien, vamos a escuchar lo que anticipa Gonzalo Boyer de lo que puede pasar en este show patético. Se ha generado todo el entramado jurídico que se necesita para que él pueda volver con garantías y pueda ejercitar su vida política en los términos que él decida. Bueno, de hecho yo creo que ese es el gran nerviosismo de Pedro Sánchez y del presidente aragonés, es que el presidente se pueda presentar a las elecciones, las gane y además sea investido presidente de Cataluña. Gonzalo Boyer es el abogado de Carles Puigdemont, por lo tanto tenemos que dar por hecho que la versión, buena o no buena, por lo menos está pactada con Carles Puigdemont. Y ha salido porque les ha dado la gana decirlo. Bien, primera parte. Vamos con la segunda parte de este plan patético. No té por que intentin detenir Puigdemont pel cas Tsunami si torna? Pueden hacerlo, pero el presidente va a asumir las consecuencias de sus decisiones en un marco jurídico que no es el existente hasta ahora. Bueno, esto es lo que sabemos de lo que dice Boyer de lo que supuestamente va a hacer Puigdemont. Vamos a ver, si viene antes de las elecciones no va a haber dado tiempo para aprobar la ley de amnistía. Lo que está diciendo el Supremo es que cuando se apruebe la ley de amnistía va a pedir la paralización de las órdenes de detención por buena fe procesal, para que no parece que se aprovecha, porque en el momento en el que eleve los recursos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia se anulará la eficacia de la ley de amnistía. Bien, independientemente de eso, aquí pueden ocurrir varias cosas, pero si cogemos los mensajes del abogado de Puigdemont, atención, vamos a analizarlos. Puede ser detenido, pero no se puede prohibir que sea presidente de la Generalidad. Es decir,
Como salga por delante de Esquerra, y las encuestas están dando que sale por delante de Esquerra, que nadie tenga la más mínima duda de que le va a decir a Pedro Sánchez: yo te he hecho presidente, tú me haces presidente. Es decir, probabilidades muy altas de que efectivamente Carles Puigdemont acabe siendo el presidente, un prófugo de la justicia, acabe siendo el presidente de Cataluña. Según el PSOE, con esto se paraliza el golpe, cuando es un golpista absoluto y pleno. Bien, vamos a la segunda de las interpretaciones. Se va a plantar donde se tenga que plantar, a presentarse. Bien, Barcelona, me pregunto yo, antes de 2 meses, porque si ocurre eso, sería detenido. Si es después, ya no. Si ya se ha pasado el tiempo en el cual se ha aprobado la ley de amnistía, se han paralizado las órdenes de detención. Pero ¿puede jugar a que lo detengan para hacer el show? Puede hacerlo perfectamente y rompe la campaña por todas partes. Bien, vamos a más. Dejarse detener. Sigamos con esta tesis. Bien, según el abogado, esto ha provocado miedo y nerviosismo en Pere Aragonés y Pedro Sánchez. Bueno, la campaña electoral evidentemente va a ser brutal. Va a ser brutal contra el PSOE, que se aguanten, que se lo merecen. Va a ser brutal contra Esquerra, que se aguanten, pero va a ser una campaña en la cual evidentemente lo que va a dejar claro Puigdemont es que él viene para ser presidente, como ha dicho su abogado. Bien, las fechas razonables, vamos con ellas. Entre finales de mayo, en este caso se habrían pasado ya las elecciones, y principios de junio. Las elecciones son el 12 de mayo. Pero repito, y si viene hace un viaje express, Marlaska ordena a los policías que lo detengan porque hay una orden judicial, lo tienen que detener. Si lo detienen, tenemos un show de agárrate y no te menees. Y atención, porque si es detenido, sería suelto inmediatamente, es decir, él puede jugar a este show, porque en el momento en que se aprobase la ley de amnistía y se paraliza la orden de detención, lo tienen que sacar, con lo cual tendría un pase por una prisión estilo VIP durante 1 semana, 2 semanas y vuelta después de, con eso, posiblemente haberse puesto por delante de Esquerra y pedirle la gobernabilidad al PSC. O sea, atención a la que nos ha montado Pedro Sánchez. Bien, y evidentemente lo que está claro es que puede concurrir a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas. Raúl, esto no tiene pinta de que forma parte de un show orquestado, porque en Moncloa esto lo saben perfectamente, básicamente porque lo ha filtrado el abogado. Sí, el abogado, por cierto, de Puigdemont y de Sito Miñanco, entre otros, que como abogado para... elige las causas, del líder que va a liberar a una plaza superior, pues no está mal, ya lo hemos comentado alguna vez, yo creo que esto va a ser un problema muy gordo para Pedro Sánchez, porque lo que pase después de las elecciones catalanas a ver, el 12 de mayo son las elecciones, pero hay que tener, luego hay un periodo de recogida de actas, o sea que hasta la constitución del Parlamento Autonómico... Mes y pico, 2 meses. Ahí sí que coincide que podría entrar en vigor la amnistía. Totalmente. Y entonces decaen las medidas cautelares y podría venir sin miedo a que le detengan, porque eso que decía Boye de que asumirá... lo que tenga que asumir, un tío que ha demostrado ser un cobarde redomado, vamos, da brisa. Pero lo que decía, que de estas elecciones catalanas es muy difícil que no salga agraviado, derrotado y muy enfadado, o bien Esquerra o bien Junts. Y eso a Sánchez, trasladándolo a sus apoyos en el Congreso, ya le va a obligar a hacer unos equilibrios y un encaje de bolillos que a mí me parece francamente difícil. Entonces, a lo mejor más allá del caso Koldo, que debería ser suficiente, y por supuesto del escandalazo de la amnistía, que no es que debería ser suficiente, sino es que debería ya haber supuesto en cualquier democracia normal el fin de Pedro Sánchez, lo que puede acabar con él pueden ser las elecciones catalanas. Hombre, es que realmente tanto si las elecciones catalanas le van mal a Junts como le van mal a Esquerra, sea donde sea, lo que está claro es que vuelve a estar pendiente de un hilo de ellos, ¿no? O sea, va a seguir siendo su marioneta. Bueno, veremos. De hecho, ya ha cancelado los presupuestos. Claro, claro, es que luego el escenario político es muy complicado. Mi duda es cuándo volverá Puigdemont, si es que vuelve. Porque, si hace el show o no hace el show. Cuando tenga garantía absoluta de que no... Él es muy cobarde, muy cobarde. Yo a priori pienso a él ni la detención VIP le vale. Entonces, por un lado, piensa... Es más de Eurovisión que de prisión. Puede venir en plena campaña electoral y no deja de ser un show, un golpe de efecto, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque efectivamente ahí sí podría ser detenido y yo tengo dudas sobre
cuándo dejaría de poder ser detenido, porque hay que recordar que la amnistía no vuelve hasta el Congreso hasta el 16 de mayo, pero a partir de que se apruebe en el Congreso, luego los jueces, más allá de cuál sea inicialmente su voluntad, tienen un plazo de otros 2 meses más para anular los efectos, con lo cual en esos 2 meses todavía estaría vigente la orden de detención. Vamos a preguntarle a Pablo Planas, que le ha tocado la encomienda de tener que intentar interpretar a esta gente. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Bien, bien, aquí mirando el escenario y el escaparate de Puigdemont. ¿Tú qué crees que va a hacer este hombre? ¿Que viene y monta el show de que la detengan, tal? ¿Que no viene y se monta el show? ¿Que espera a tener ya seguro que no hay nadie que lo detenga? ¿Que hace una videoconferencia? ¿Que marca la campaña? Yo creo que está seguro. ¿Qué es lo que crees? Yo creo que todavía no lo ha decidido, él no lo sabe. Él primero tiene que ganar las elecciones y eso es algo complicado. Ganar, dices, ganar la posibilidad de gobernabilidad, ¿no? Me imagino. Exacto, es decir, puede aunque quede por detrás de PSC. Por detrás de Salvador Illa, pero puede ser, en ese caso, presidente del gobierno catalán. Lo que ocurre es que, de un modo u otro, tiene que quedar por delante de Esquerra Republicana. Esa es una condición innegociable. En el año 17, en las elecciones de diciembre de 2017, quedó por delante de Esquerra Republicana, por delante de Junqueras, por detrás de Arrimadas. Acabó gobernando Quim Torra, que era un presidente suyo por delegación. Pero ya en las elecciones de febrero del 21 quedó por detrás, un escaño por detrás de Esquerra Republicana. Ahora sí que tiene encuestas a favor y después tiene un escenario que conspira a su favor. Es decir, hay un gran interés mediático por esta figura, ¿no? Que es una cosa muy plástica, un prófugo que pone en cuestión la calidad democrática del sistema español. Que un personaje así se pueda presentar, pues no habla bien, digamos, de las garantías de nuestra democracia. Pero bueno, él se presentará en Cataluña, en España. Bueno, ayer en esa conferencia en Elna dijo que empezaba el retorno, que comenzaba, digamos, la cuenta atrás de su regreso a España. Pero la condición es, primero, ganar las elecciones, es decir, quedar por delante de Esquerra Republicana, a lo mejor por detrás del PSC o no, a lo mejor ganar sin problemas esas elecciones, y presentarse a un debate, a una sesión de investidura. Esa sesión de investidura seguramente se celebra a mediados de junio, y a mediados de junio ellos confían en que la ley de amnistía haya sido ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, es decir, haya superado el último trámite en el Congreso de los Diputados. En ese caso, evidentemente, hay no un vacío legal, hay un montón de vacíos legales y un montón de interrogantes. Y ahí es donde él podría jugar a presentarse y retar a los jueces, evidentemente al Ministerio del Interior, a la Consejería del Interior, a todo el mundo, a ver si son capaces de detenerle cuando hay una ley que está en vigor y además es el tipo que ha ganado las elecciones o que se presenta al menos como y poner, Pablo, en la tesitura a Pedro Sánchez, que le provocaría un estrés brutal, le provocaría una tensión brutal de, oye, si vienen a por mí y tú no les paras, es que tú estás incumpliendo nuestros pactos. Evidentemente, claro, el Poder Judicial podría determinar de actuar con Puigdemont conforme a derecho y conforme a la ley, ordenar su detención, que se presente ante el Tribunal Supremo, que declare y que pues pueda ser conducido a prisión provisional o que se le pongan unas medidas cautelares. Vamos a ponernos, Pablo, en la tesitura de que efectivamente queda por encima de Esquerra. Ellos aseguran que los sondeos les dan que sí, se queda por debajo de PSC, pero con posibilidad de gobernabilidad. Exige los apoyos, Pedro Sánchez no tiene narices de decirle que no, porque si no lo larga de la Moncloa, ¿vale? Y por lo tanto nos lo encontramos a Puigdemont gobernando. ¿Declaración unilateral de independencia? Él habló ayer de que iba a plantear un referéndum pactado, pero que si ese referéndum pactado el gobierno no lo aceptaba, pues que en la siguiente... O sea, que es el famoso pacto de sí o sí. Sí, sí. Vamos a negociar si es sí o es sí. Sí. Eso es, en la siguiente legislatura ya plantearía un referéndum de autodeterminación, pero él
de entrada ahora no plantea levantar la declaración unilateral de independencia, como le piden algunos. Él lo que está planteando ahora es presidir la Generalidad para plantar ante el gobierno, ante el Estado, la tesitura de ahora hacemos un referéndum de autodeterminación pactado, es decir, pero de autodeterminación y con en fin, y de carácter vinculante. Eso es lo que planteará o pondrá sobre la mesa siempre que sea candidato a la presidencia de la Generalidad y que consiga la presidencia de la Generalidad. Pero es que aunque no consiga la presidencia de la Generalidad, Ya, totalmente. supongamos que hay que repetir las elecciones o supongamos que PSOE y Esquerra llegan a un acuerdo, le va a seguir planteando eso desde el Congreso de los Diputados y va a seguir pudiendo ejercer un papel de presión absoluto. Dios bendito. Con la presidencia de la Generalidad engordaría mucho más el peso de Puigdemont, pero el peso de Puigdemont ahora mismo, solo con 7 diputados en el Congreso, ya es suficiente para plantear lo que quiera. Lo que están haciendo ahora es ir paso a paso. Es decir, ahora tienen 4 mesas abiertas en Suiza para hablar del reconocimiento nacional, que implica la autodeterminación, pero también para hablar de ese mientras tanto que se va nutriendo de traspasos de competencias, de más dinero, de pactos fiscales, y que van condicionando la... Está clarísimo, Pablo. Está clarísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo muy fuerte. A vosotros, un abrazo a vosotros. Raúl, pues este es el percal, o sea como sea, el polvorín tiene una mecha así saliendo por la puerta y la mecha está ardiendo. Insisto en lo que dije antes, el problema de Cataluña es la ausencia de la ley, y de la Constitución y del Estado de Derecho. Mientras no se recupere eso, y en mi opinión la única manera posible es suspender la autonomía sine die, no como se hizo hace unos años, aquel 155 light, sino suspender la autonomía hasta que se imponga la ley. Que sea suficiente, sin ningún tipo de complejo. Es una medida absolutamente democrática y porque la autonomía es una división administrativa. Aquí estamos en la nación española, que es que hace un tiempo sí se usaba el término soberanistas y esta cosa del derecho a decidir. Esta es la verdadera discusión. Ahora hablamos siempre de independentismo, pero la cuestión de fondo es si Cataluña es un pueblo soberano que tiene derecho a decidir su futuro y la respuesta es no. Míriam Nogueras, atención porque confirma 100% lo que nos estava explicando Pablo Planas. Això no és un punt i final. Continuem, ara sí, podrem començar a fer política d'igual a igual i el nostre objectiu segueix sent el de la independència del nostre país, de Catalunya. Sandra, vamos a ponerle cierre a este bloque, pero para que la gente tenga una especie de diagrama, una especie de fotografía de lo que puede ocurrir. Si sale Puigdemont, efectivamente te controla Cataluña, 18-19% de la economía española, te controla un parlamento, es decir, tenemos el polvorín montado por todo lo alto y evidentemente irán a por la independencia. Bien, si no gobierna, si no consigue esa gobernabilidad, si es que el PSC no va a conseguir gobernar solo, como el PSC gobierne con Esquerra, evidentemente Junts le va a exigir a Esquerra que exija toda la agenda independentista. Y evidentemente si no la pone, le trasladará la presión al Congreso y lo que decía Pablo, le hará la misma presión desde el Congreso amenazándolo con tumbarlo si no tiene el referéndum. Le exigirá, de hecho, el referéndum en Cataluña. Esquerra va a ser el que se va a negar a un referéndum de independencia. ¿En serio? Los mismos que están condenados por haberlo hecho ya y que han dicho ellos mismos que lo van a repetir. Es decir, esta ecuación tiene siempre el mismo resultado. Eso te iba a decir, el chantaje es evidente y podemos ir por el camino más largo o por el camino más corto, pero el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues efectivamente la gran incógnita, ¿no?, de estas elecciones y de estos meses previos va a ser si Puigdemont se presenta, si no se presenta, si se le detiene o no se le detiene. Pero esa es la parte, como quien dice, más superficial, ¿no? Mientras estamos entretenidos con eso, al final lo grave son todas las cesiones que ha habido y que va a seguir habiendo, y eso es lo que nos tiene que preocupar, porque, insisto, el camino podrá ser el más largo o el más corto, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Pero como muy bien dijo Planas, todo eso es el mientras tanto. O sea, claro, mientras tanto, hasta que no haya, y el objetivo está claro, es un referéndum de autodeterminación. Bueno, pues hemos hablado del cierre del camino y vámonos ahora al mientras tanto. El pedazo de cheque que ya han pedido, agárrense,
Están pidiendo una cosa que se llama soberanía fiscal. Esto significa básicamente que ellos dejan de pagar todo y siguen percibiendo lo que perciben. Y eso significa que infinidad de comunidades autónomas van a sufrir como eso salga. Yo no le veo a Sánchez frenándolo. Vamos con ello. Vamos a impulsar una reforma del sistema de financiación autonómica que permita la excelencia en la calidad de los servicios públicos, evidentemente con una financiación adecuada. Nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña. En su globalidad, que viene de globo, o sea, nos van a meter un globo, pero vamos, de los que hacen historia. Bien, esto es lo que dice María Jesús Montero, ya más conocida como Lady Credibilidad. Bien, ahora lo que dice Pere Aragonés. Defendemos una soberanía fiscal total para que la Generalitat de Cataluña pase de recaudar, como hace a día de hoy, el 9% de los impuestos que se pagan en Cataluña, a hacerlo por el 100% a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. Vamos, que ellos recaudan todo y se lo quedan todo. Fin de la historia. Y María Jesús Montero contándonos, Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Contándonos que va a ser buenísimo para todos. Hay dos que aportan, Madrid y Cataluña. Por cierto, Madrid por el triple que Cataluña, teniendo menos población. Hola, y señores siendo la comunidad separatistas. autónoma que no tiene impuestos propios y que menos impuestos cobra de toda España, siendo Cataluña la que más impuestos tiene propios y la que más impuestos cobra en Cataluña. Exacto. Bien, pues según ellos, si quitas uno de los dos que aportan, porque Baleares aporta un poquito, cuando aporta y muchas veces que ni eso, pero bien, en saldo total, en balanzas fiscales, digo, no es que no aporten, aquí el que no quiere aportar es Cataluña y País Vasco, ¿bien? Que ese ya lo ha conseguido, ¿vale? Bien. Según ellos, si quitas uno de la ecuación de los que aportan, siguen recibiendo lo mismo todos los demás. Es más, reciben más. Los cálculos de María Jesús Montero. Bueno, los cálculos de María Jesús famosos en el mundo entero. Diciendo que van a ser buenos y luego la cara dura de cemento armado de Pere Aragonés diciendo que, oye, yo te digo una cosa, si lo que quieren es recaudar ellos y repartirse ellos lo que recaudan y nada más... Vale, pero entonces los gastos suyos para ellos. Claro. Por ejemplo, las pensiones deficitarias para ellos. Claro, pero es que, a ver cómo las pagan. Es que además están pidiendo la condonación de la deuda, que está cerca de los 90.000 millones, están pidiendo un 19% de los fondos Next Generation, que son otros 30.000 millones, y están pidiendo 450.000 millones supuestamente de deuda histórica. Es que están pidiendo más de un tercio del PIB de España que se lo demos así. Toma, para ti y además por cierto, recauda que también están pidiendo la condonación de la mayor deuda de toda España, que ahora vamos a hablar. Es la deuda más alta, está cerca de los 90.000 millones. O sea, eso es el sistema de solidaridad. Sí. Vale, yo que tengo más rentas altas voy a aportar menos, no, cero. De todas formas... Y me seguís pagando todo. No, y luego con un dato, es que desde cuándo quieren olvidarse de los delitos y de todas estas cosas, desde 2011. De los delitos desde hace mucho tiempo. Desde 2011. Desde 2011. Bueno, pues desde 2011 hasta ahora, la deuda pública de Cataluña, ¿qué ha hecho? Duplicarse. Y en términos per cápita, de 5.800 millones a más de 10.000 millones per cápita de deuda en Cataluña. Eso es lo que ha hecho el proceso. Sandra, Pere Aragonés, que dice de nuevo o da más detalles de lo que sí van a hacer, no aquí las cosas que dice Montero. Atención. Yo no voy a decir a los ciudadanos de Andalucía cuál es el sistema de financiación que ellos necesitan. Que defiendan sus intereses siempre, pero no voy a aceptar que me digan cuál es, ni que limiten cuál es el sistema de financiación que Cataluña necesita. Y por lo tanto, nuestra negociación va a ser bilateral. Por supuesto. A la superraza catalana, ¿cómo le vas a decir que tiene que tener solidaridad con los demás? De todas formas, yo digo una cosa, y volvemos aquí, hilamos con el bloque anterior, ¿no? Entre creer a Pere Aragonés o creer a María Jesús Montero, yo tengo claro a quién creo, porque los independentistas nos podrán gustar más o menos y nos podrá parecer mejor o peor lo que dicen, pero si algo está claro es que por lo menos dicen la verdad y van a las claras. ¿Quién cree a María Jesús Montero? Nadie en el mundo entero. Pues eso, básicamente. Entonces, eso es lo primero que me gustaría decir. Y luego lo segundo, es verdad que cuando entramos a hablar de deuda, de balanzas fiscales, de no sé qué, la gente a lo mejor que no entiende mucho dice, bueno, da igual, a lo mejor les dan esto, se contentan. No, es que lo que está dando Pedro Sánchez o lo que quiere dar
dar no es su dinero, es nuestro dinero, el dinero de todos los españoles. Y si a estos señores les damos más, en un sistema que supuestamente es solidario, al alguien resto sale que queda, perdiendo. menos. Claro, con lo cual, o sea, que es que no hace falta saber mucho. Esto lo explicaba Supercoco en Barrio Sésamo. Eso es. Ahora Entonces, tengo más, ahora tengo claro menos. Sí. Que alguna comunidad va a salir perjudicada y que esa sanidad, esa educación que a todos nos gusta, pues puede salir perjudicada. Bueno, vamos a ver la realidad, es decir, justo lo contrario de lo que cuenta María Jesús Montero. ¿Qué es lo que están pidiendo? Atención porque le han puesto cifras. Bien, Junts, al estilo suyo, 450.000 millones de euros. O sea, no ha pedido, no sé, pues un bono jamón Joselito de puro milagro, el Ferrari Portofino ese no, porque ya lo tenía la trama del PSOE, no. 450.000 millones de euros, con dos narices. Bien, Esquerra, ¿qué ha pedido? Ha pedido una especie de plan, esto parece lo del sueldo en Nescafé. Esquerra, como va de moderadito, pues ha dicho 13.000 millones por año. Al final, calcúlenlo. Es que, evidentemente, como pretenden perpetuarlo hasta la República Catalana y todo esto, pues básicamente que nos van a sablear los dos. Bien, y la realidad, vamos con la realidad de su deuda. Cataluña, prácticamente 85.000 millones de euros y sobre su PIB 31%. Es la mayor deuda en volumen, no es la mayor después del paso de Ximo Puig, esto es lo que tiene, ¿no? Los efectos colaterales, el paso del socialismo por la Comunidad Valenciana, mayor no podía ser porque son mucha menos población, pero en porcentaje del PIB también. Ahí les han conseguido llegar a superar, 41%. Andalucía ya está en el 19,5%. Están restando con respecto al PIB. No en volumen total, 37.000 millones, pero Madrid, la malvadísima Madrid, esta que siempre es insolidaria, nunca da nada, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía, obviamente. Vale, está en el 13%. Está en el 13%, está reduciendo el volumen de deuda. 36.000 millones, comparen la diferencia. Les hemos financiado el golpe entero a los separatistas, porque esta deuda han pedido ya no devolverla. No piensan devolverla. Han pedido una condonación eterna en la que vayan pasando los plazos de vencimiento hasta que no la lleguen a pagar. Atención, Madrid está prácticamente en volúmenes de deuda 13, 12,8 del País Vasco, habiendo tenido el País Vasco un sistema en el que no ha aportado con los demás. Este es el modelo Ayuso, lo digo abiertamente, ¿eh? Aquí ahora que se pongan a hacer inspecciones a su tía abuela, a un vecino que pasó por ahí, al que le prestó un buen día el juego del Risk, que hagan todas las inspecciones que quieran, ¿vale? Madrid tiene un volumen en estos momentos de deuda prácticamente como el de las comunidades autónomas que han estado en concierto, sin aportar nada, cuando Madrid aporta 3 veces lo de Cataluña. Bien, pues según Sánchez, este es el modelo a hundir y este es el maravilloso modelo a perpetuar. No, y además es que esa gráfica, ese cuadro que estás mostrando y esas cifras que estás poniendo encima de la mesa dejan a las claras una realidad que es aplastante, y es que Madrid, sin recaudar impuestos propios, Cataluña recauda más de 15 impuestos propios, siendo la comunidad autónoma que menos impuestos cobra o que cobra los impuestos más bajos de toda España, reduce deuda, es la que más aporta a las arcas nacionales y es una de las comunidades autónomas que presenta los mejores servicios públicos en cuanto a calidad respecto a la media de los países de la Unión Europea, según un reciente informe. Cataluña es la que más impuestos cobra, es la que más impuestos propios tiene, es la que tiene una deuda más abultada y, en cambio, los servicios públicos que presta en ese informe que hay a nivel europeo es la comunidad autónoma española que peores servicios Luis públicos Fer, pero presta. una pregunta que te hago. ¿Se pueden retirar del sistema de solidaridad español 450.000 millones, condonar una deuda de 85.000, hacer un pago de 13.000 millones de euros por año, y van pasando los años y ahí siguen? Y no ¿Se te puede olvides de hacer los Next Generation, Carlos, que además de esas cosas están pidiendo el 19% de los fondos europeos, bueno, directamente para Cataluña? Y una garantía de inversiones equivalente al peso que tiene la economía, que no lo tiene ninguna otra comunidad. ¿Se puede sacar todo ese dinero del sistema sin que las comunidades autónomas receptoras, porque tienen a más número de contribuyentes de rentas más bajas, estoy pensando en Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, estoy pensando en Andalucía, estoy pensando en Murcia, ¿se puede retirar todo ese dinero sin dejarlas con un boquete sideral en hospitales, en escuelas, en servicios sociales? No se puede, pero vamos a ver, esto es fácil. No lo digo porque estos señores del escudo pero social es que además van a dejar a media población española, claro, es que es muy gráfico, sin buenos hospitales, sin buenos colegios. Casi la mitad. Es que el PIB de España son 1,4 billones. Todo lo que está pidiendo Cataluña, entre la condonación de la deuda, los 450.000 millones, los 13.000 millones al año, más el 19% de los fondos Next Generation, está rozando los 600.000 millones. Es que están pidiendo la mitad del PIB nacional para ellos. La mitad. Pues hombre, pues si a España le quitas la mitad y se lo das a Cataluña,
Tú dime quién va a traducido, sobrevivir. que quedan dos posibles respuestas o soluciones para esta ecuación, Sandra, y vamos a ponerle el broche ya al programa. Una de dos, o dejan caer en todas esas comunidades autónomas los servicios más básicos, sanidad, educación, servicios sociales, o están preparando un saqueo masivo de Madrid, que es el otro aportante, para que equilibre. No sería nada de extrañar porque ya es lo que les falta, ¿no? Además, como la batalla con Madrid les gusta tanto, pues ya está. Yo no sé lo que van a hacer, que esto es imprevisible, tenemos a un presidente del gobierno que es como es, pero lo que está claro es que pasemos por donde pasemos, alguien pierde. Y eso es lo que tienen que tener claro todos los ciudadanos, porque aquí nos quieren hacer ver que las matemáticas no son las matemáticas, pero es que las matemáticas son muy claras. Hombre, por eso han elegido a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, claro. Pues eso. Entonces yo insisto en que la gente tiene que entender, si le damos algo a Cataluña, alguien va a salir perdiendo. Podemos hacer todas las conjeturas que queramos, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Bueno, pues hemos llegado al final. Ustedes, que tengan muy buena Semana Santa. Antes de irse, se meten en el canal YouTube, Libertad Digital, suscribirse. Ya está, así les enviamos los vídeos. Y ustedes se tomarán sus vacaciones, tienen todo el derecho del mundo, pero nosotros vamos a seguir haciendo programas. Así que ustedes se ponen ahí en la tumbona, si es que no les llueve demasiado, y van dando a los programas que además así, pues miren, para lo que está pasando políticamente, por lo menos se divierten un rato. A levantar España.